El siguiente programa es familiar. No contiene escenas de sexo ni violencia. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Cordial saludo, les informo que desde el día 14 de julio en la ciudad de Bucaramanga nuevamente tomé posesión como gerente de la ES Hospital Regional Manuela Beltrán. Continuaré acompañando el crecimiento, la dirección y todas las actividades que esta empresa desarrolla para la comunidad. La razón, una vez revisados los fallos tanto del juzgado tercero administrativo de San Gil y de la magistrado, se encuentra que solamente 2 de los participantes en el concurso superaron el mínimo requerido de 70 puntos, ¿sí? Razón por la cual no era posible la conformación de una terna en todo el sentido de la palabra, ¿cierto? Entonces la Junta, a una vez hecho este análisis, vota y certifica, digamos así, que no es posible la conformación de la terna. Esa decisión es remitida a la gobernación para que sea la oficina jurídica de la gobernación y el señor gobernador como nominador quienes tomen la decisión jurídica para establecer o para nombrar el gerente del hospital. Es mi deseo seguir trabajando por todos los usuarios, por el mejoramiento de la calidad, por brindar un servicio con oportunidad, por hacer de nuestra empresa la mejor empresa del departamento. El servicio de fonoaudiología hoy quiere comentarles un tema muy importante como es el desarrollo del habla y del lenguaje infantil. Es importante que para ello conozcamos que los niños pues están en el desarrollo del habla y del lenguaje y que hay cierto tiempo donde se puede, digamos así, permitir que ellos hablen con dificultad. Lo más importante es que estemos pendientes, que nuestro niño vaya mejorando el habla y que a los 5 años, aproximadamente 4 a 5 años, ellos manejen ya un repertorio fonológico, es decir, que todos los sonidos del lenguaje ya estén adquiridos para que puedan iniciar una escolaridad que les permita leer y escribir correctamente. Entonces, este desarrollo del lenguaje, del habla, de la articulación, le permite al niño tener un buen desempeño en la lectoescritura y por ende en el aprendizaje. Vamos a hablar de los trastornos que se presentan a nivel infantil. Los trastornos del habla y del lenguaje pues son una patología muy frecuente en la infancia y que pueden asociarse por eso mismo a las dificultades de aprendizaje. Es cuando la profesora dice que así como el niño habla, escribe. Entonces, esto hace que tengan un rendimiento escolar deficiente y que deban ser remitidos a unas terapias que les van a permitir, primero que todo, hablar bien para que también puedan leer y escribir bien. El primer paso para que podamos abordar un niño con problemas del habla o del lenguaje es que sea valorado los niveles, digamos, auditivo, la parte orgánica y nos permitan dar un diagnóstico acerca de su problema. Vamos a hablar primero de los trastornos del habla. Los trastornos que se presentan comúnmente es un problema de articulación que llamamos dislalia y es una alteración sistemática en la pronunciación de determinados sonidos o fonemas del habla. También encontramos la espasmofemia,
que es una alteración en la fluencia normal de las palabras, es decir, la fluidez del habla. De la forma como habla, puede ser hablar rápido o habla despacio, o que en su misma habla presente repeticiones de palabras o cambie las palabras por otras. La espasmofenia entonces es cuando el niño presenta una fluencia de las palabras alterada y entonces a veces no le comprendemos lo que habla. La disfluencia o tartamudez es la repetición de sílabas o palabras y entonces debe hacerse un diagnóstico diferencial con la misma espasmofemia. Normalmente a los 3 años el niño presenta una tartamudez evolutiva normal que se da pues normalmente cuando hay un cambio en su desarrollo del lenguaje, cuando ya empieza a producir más palabras y más frases especializadas para él. Entonces quiere hablar muchas cosas y empieza a repetir algunas palabras. Pero a los 3 años podemos hablar de una disfemia evolutiva normal y cuando ya se presenta hacia otras edades, entonces ya podemos estar diciendo que es patológica. El farfulleo o habla taquilálica es la que se presenta cuando hay un habla precipitada, es decir, que él habla muy rápido y no se le entiende lo que habla. Entonces aquí se está hablando de un trastorno de habla que debe ser atendido también por un especialista. Normalmente esas son las que más se presentan y vamos a hablar ahora de los trastornos del lenguaje. Cuando hablamos del lenguaje es cuando hablamos de la parte expresiva y comprensiva, de lo que un niño puede comprender y puede expresar. Entonces, a nivel del lenguaje es una incapacidad para comprender o expresar una idea. Los trastornos del lenguaje más comunes que se presentan son los retrasos simples del lenguaje. Entonces, aquí hay un problema del lenguaje que está cronológicamente retrasado, pero que con tratamiento puede evolucionar adecuadamente. Entonces de pronto se presentan acá los niños que son muy consentidos, que se demoran en hablar y que entonces estamos haciendo que la adquisición del lenguaje se dé tardíamente. Para eso pues hay que hacer un buen diagnóstico y mirar qué es lo que le pasa al niño. Entonces la disfasia o trastorno específico del lenguaje se da cuando la adquisición del lenguaje se presenta retrasada y que la evolución tiene menos progresos. Hablamos de las disfasias cuando hay algún problema orgánico en el niño, cuando ha sido consecuencia de un trauma craneoencefálico o de alguna enfermedad y entonces los progresos en la evolución pues son más tardíos pues debido a su misma causa orgánica. La afasia es otro trastorno del lenguaje, normalmente se presenta en las personas adultas y también esta afasia se produce alteración en el lenguaje comprensivo y expresivo. Ya este término se refiere cuando ya la persona ha adquirido el lenguaje completamente, digamos después de los 12 o 15 años, y entonces por cualquier enfermedad o trauma pierde el lenguaje como consecuencia de alteración de la zona del lenguaje. Y entonces para todos estos casos necesitamos realizar un tratamiento de fonoaudiología. Encontramos alteraciones del lenguaje que se producen por alteración en el órgano de la audición o en los mismos órganos fonoarticuladores. Cuando hablamos de hipoacusia estamos hablando de un trastorno de la audición que hace que escuchemos menos. Entonces aquí se presenta un problema del lenguaje debido a una causa audiógena y en estas debemos hacer un examen auditivo que nos permita saber qué es lo que le pasa al oído, para de esta manera hacer un tratamiento más efectivo. Las hipoacusias se presentan a nivel conductivo y a nivel neurosensorial. Las conductivas son las que están alterando el oído medio y externo y las neurosensoriales o sensoriales son las que afectan el órgano interno del oído. Cuando una persona no escucha bien, no puede hablar bien. Por esta razón,
dentro de la guía de manejo de los problemas del lenguaje, hacemos un examen de oído. Hay otro problema que es la disglosia, que es la alteración del lenguaje debido a los órganos fonoarticuladores, especialmente cuando está afectado el labio y el paladar, cuando se presenta fisura labiopalatina o labial sola o palatina sola. Entonces hablamos de disglosia cuando hay un trastorno del habla secundario a este problema. También hablamos de disartria, que es la dificultad en la pronunciación de las palabras de etiología neurológica. Entonces hay algunas personas que tienen problemas neurológicos y que no hablan bien, pero que más o menos le entendemos y comprenden el lenguaje. Entonces, debido a este problema, lo llamamos disartria. Todas las patologías tienen una causa definida, una causa que altera el lenguaje, y debido a eso pues tienen un nombre diferente. Hay unos trastornos psicolingüísticos que afectan el lenguaje, como por ejemplo el espectro autista, o sea, los niños o las personas autistas tienen un problema del lenguaje y se caracteriza por una alteración en la interacción social del individuo. Entonces son personas que no establecen comunicación con nadie y por ende está afectado el lenguaje. El mutismo selectivo es otra condición caracterizada por un lenguaje y habla normal, pero que en determinadas situaciones se bloquea. Entonces son personas que a veces hablan, que no hablan, especialmente pues se dan niños. Entonces son niños que pronuncian algunas palabras, pero que no tienen un lenguaje fluido, no hay un discurso oral que permita una comunicación eficiente con el oyente. La deficiencia mental es un retraso global en la maduración neurológica y sensorial del niño. Entonces cualquier retardo mental afecta también la esfera del lenguaje, tanto comprensiva como expresivamente. Algunas recomendaciones que como padres debemos tener en cuenta, primero que todo es el oído del niño, la audición, que siempre responda a los llamados, que cumpla con las órdenes que le propongamos. También miremos que debemos hablarle en un lenguaje normal, así el niño sea pequeño. Cuando hablamos consentidamente, pues el niño también va a desarrollar ese mismo estilo comunicativo, entonces él de pronto no va a pronunciar correctamente las palabras porque el modelo, que son los padres o los hermanos, están erróneamente produciendo palabras cortas, palabras con diminutivos, palabras que no son normales. Entonces sería muy importante que hablemos un lenguaje normal para que así le permitamos facilitar el desarrollo de su habla. También es importante que miremos su boquita, que su lengua se esté moviendo normal, que tenga unos dientes bien implantados, que esté respirando normalmente por la nariz. Hay niños que de pronto mantienen la boca abierta para respirar y esto altera también el desarrollo del lenguaje. Asimismo, que estén deglutiendo o masticando normalmente los alimentos, ¿sí? Esas características o estos signos nos permiten mirar que de pronto no hay un buen desarrollo de estos procesos de comunicación, el proceso de alimentación, el proceso de respiración. Es muy importante para el desarrollo de un buen lenguaje. Asimismo, la voz. Si vemos que de pronto un niño tiene una voz disfónica, o sea, una voz con características que no se escucha bien, es otro signo que debemos revisar. Entonces, revisemos que nuestro lenguaje en la casa sea un lenguaje normal y que las características de la voz y del habla se estén dando pues dentro de lo normal. Si vemos que hay algo que como que no suena bien, es algo que es un signo que deberíamos resolver. Bueno, algunas recomendaciones importantes para que podamos practicar en casa como padres de familia sería exigirle al niño que repita las palabras correctamente cuando habla con dificultad. Cada vez que se comuniquen con su hijo, pues vamos a hacer que él repita lo que dijo correctamente, primero. Segundo, vamos a mirar que respire antes de hablar, porque muchas veces ellos
están hablando muy rápido y resulta que no miran la parte respiratoria. Entonces miremos que él esté tranquilo, que respire normalmente. También podemos revisar ejercicios como aprender poesías. Podemos aprender poesías, podemos hacerle trabalenguas, destrabalenguas, podemos hacer que canten las canciones pues de su edad y que miremos que las estén pronunciando correctamente. También podemos realizar algunos ejercicios de labios como mandar besitos, sonreír con la boca abierta, sonreír con la boca cerrada, hacer ejercicios de torcer la boca a la izquierda, a la derecha. También podemos hacer ejercicios de la lengua, llevarla arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda y hacer, por ejemplo, gestos con la carita, por ejemplo, arrugar la frente, ponerse triste, ponerse bravo, ponerse contento, inflar las mejillas, ¿cierto? Pasar el aire de un lado al otro, llenar la boquita de agua y asimismo jugar con el agua dentro de la boca. Algunos ejercicios prácticos pueden ser estos y cualquier cosa pueden consultar con el servicio de fonoaudiología. A nivel de alimentación es muy importante darle fuerza a la mandíbula, a la lengua. ¿Y cómo? Que los niños puedan masticar bien los alimentos sólidos. Es un ejercicio muy importante. Es importante que ellos aprendan a masticar los sólidos, que abran la boca para comerse una manzana, una pera, que coman la carne tirándola con sus mismas manitas, porque a veces le licuamos toda la comida para que el niño no haga ningún esfuerzo. Y es muy importante que sí, que él haga esfuerzo con la mandíbula, que coja fuerza la mandíbula, los dientes, asimismo va cogiendo fuerza la lengua, los labios y todos los órganos fonoarticuladores. Entonces, a nivel de alimentación es vital que los niños aprendan a masticar todos los alimentos sólidos, que ellos mismos los cojan con sus manos y los lleven a la boca y los mastiquen y los deglutan. Asimismo, los alimentos líquidos, es importante que después de los 2 años ya no usen el tetero, que pasemos al vaso, que lo llevemos con las 2 manos y lo acerquemos a la boca y que vayamos deglutiendo lentamente. ¿Sí? Vamos aprendiendo a hacer esto con el niño con tiempo, que la mamita lo haga también para que él vea el modelo, porque muchos niños llegan a terapia con problemas de habla después de los 5 o 6 años y todavía toman tetero. Entonces es muy vital que desde casa empecemos, desde los 2 años ya, ni teteros, ni chupos, ni ningún otro aparato que vaya a ser perjudicial para el desarrollo del habla y del lenguaje. Los invitamos a que cualquier alteración o cualquier síntoma que vean en sus niños relacionados con lo que acabamos de hablar, sería muy bueno que consultaran al servicio de fonoaudiología para determinar pues un tratamiento efectivo que le permita al niño cuando entre a estudiar un aprendizaje de la lectoescritura eficiente. Durante la gestación sucede un proceso muy importante, ¿sí? Entonces las personas que están planeando tener un bebé o que se encuentran en gestación deben asistir todas al nutricionista. ¿Debido a qué? Porque los requerimientos de la mamita cambian dependiendo de la semana de gestación en la que se encuentre. Eso quiere decir que debe consumir algunos nutrientes en mayores cantidades que otros. Si la mamita no consume los nutrientes necesarios, va a tener una deficiencia, lo que va a impedir un desarrollo adecuado para el bebé o también ciertas deficiencias para la mamita. Eso quiere decir, hay 3 requerimientos súper importantes durante la gestación, lo que es ácido fólico, sulfato ferroso y calcio. Las mamitas deben estar suplementadas tanto con las 3 vitaminas, debido a que las mamitas suelen presentar deficiencia de hierro, estar anémicas, ¿sí? Deben estar suplementadas con ácido fólico para el desarrollo del tubo neural, para que haya menos riesgo de malformaciones congénitas como labio hendido, un desarrollo del tubo neural adecuado,
y deben estar suplementadas con calcio debido a que la formación del esqueleto del bebecito, ¿sí?, va a absorber las reservas de calcio de la mamita. Entonces, para evitar esto, entonces las mamitas deben consumir ciertos requerimientos o ciertos niveles de calcio para evitar la descalcificación en ellas. Las mamitas, dividimos a las mamitas en 4 grupos. Las mamitas que se encuentran en bajo peso, que se les llama enflaquecidas, las mamitas que se encuentran con un peso normal, las mamás que se encuentran en sobrepeso y las mamás que se encuentran en obesidad. Dependiendo del peso que se encuentre la mamá, debe llegar a ciertas metas y debe alcanzar más o menos cierta ganancia de peso. Las mamitas que se encuentran enflaquecidas deben ganar aproximadamente entre 15 a 17 kilogramos en todo el embarazo. Las mamitas que se encuentran con peso normal, entre 12 a 10 kilos, ¿sí?, en todo el embarazo. Las mamitas que se encuentran en sobrepeso, más o menos entre 7 a 12 kilos, ¿sí?, y las mamitas que se encuentran en obesidad, alrededor de 6 a 7 kilos únicamente durante todo el embarazo. Las mamitas que se encuentran enflaquecidas son las mamitas que necesitan mayores requerimientos. ¿Por qué? Porque ellas tienen mayores riesgos de que el bebé nazca con bajo peso, que salga con deficiencia de múltiples nutrientes, que salga con un desarrollo del crecimiento intrauterino retrasado, ¿sí?, que vaya en ese proceso. Que salga el bebé anémico, con ictericia, que tenga más comorbilidades como infecciones. Entonces se tiende a aumentar el peso de la mamita gradualmente dependiendo del trimestre para alcanzar un peso adecuado para la edad gestacional. Las mamitas que se encuentran en sobrepeso u obesidad pasa lo contrario, ¿sí? Ellas tienen que ir ganando peso, pero paulatinamente, no el doble, sino más o menos entre 7 kilos, que es el promedio. Y estas mamitas, si llegan a tener, digamos, si su peso pregestacional antes del embarazo tiende a ser sobrepeso u obesidad, ellas van a llegar con sobrepeso u obesidad hasta el final de la gestación. Estas mamitas tienen ciertos riesgos, ¿sí?, con la salud, como de padecer diabetes, como padecer hipertensión arterial, como padecer preeclampsia, como tener un bebé macrosómico, o sea, muy grande, como que el bebé nazca con hipoglicemias, que nazca ictérico también. Entonces hay que también ir adecuando el peso según la semanita de gestación que tenga la mamá. Lo ideal es que se vayan aumentando los requerimientos dependiendo del trimestre. En el primer trimestre se empieza más o menos a aumentar 85 calorías, que es equivalente a una manzana y media, ¿sí? No es que tenga que comer el doble, es que tenga que comer ciertos requerimientos adicionales, pero no es como todo el mundo piensa, que como tiene el bebé tiene que comer por 2. ¿Sí? En el segundo trimestre es más o menos de 175, 200 calorías. Eso equivale más o menos a un yogur con unas galletas integrales, ¿sí?, el requerimiento adicional. Y en el tercer trimestre es aproximadamente de 375 a 400 calorías, que equivale aproximadamente a 2 yogures, que equivalen a 2 manzanas y un yogur. ¿Sí? Entonces hay que, dependiendo de la mamita, hay que empezar a adecuar la dieta. ¿Qué síntomas presentan las gestantes? Más o menos 4 síntomas durante la gestación. 1, náuseas, vómito, que es muy normal durante el embarazo. Esto se empieza a presentar entre el primer mes hasta el tercer mes, se empieza a quitar en el cuarto, algunas mamitas hasta el quinto mes llegan a tener este síntoma. Esas mamitas tienden a preferir los alimentos líquidos que los sólidos y ciertos alimentos salados que los dulces porque les provoca más náuseas o vómito. ¿Qué hacer en estos casos? No dejar de comer, sino que alimentarse en pequeñas fracciones para que la incidencia de vómito, náuseas vaya disminuyendo. Tener una dieta un poquito más fraccionada, o sea, comer cada 3 horitas, ¿sí?, en pequeñas cantidades para seguirla
alimentando y nutriendo, porque de por sí en los primeros 3 meses es muy normal que la mamita no aumente de peso, y lo que se requiere es que ella empiece a aumentar por lo menos entre 1 a 3 kilos. Otro síntoma es la acidez, ¿sí? Hay mamitas que presentan mucha acidez. Para esos casos hay que evitar ciertos alimentos ricos en grasas, ¿sí? Hay que evitar todo lo que sea condimentos como el comino, la pimienta, el ají, ricostilla, Maggi, Knorr, cualquier tipo de condimentos, para evitar el tipo de acidez. Y asimismo el reflujo, si es que la mamita presenta reflujo. Tomar mucha agua y seguirse hidratando. Y otro de los síntomas que presenta la mamita es constipación, o sea, estreñimiento. Es muy normal, hay que empezar a tener una dieta muy rica en fibra. Eso quiere decir consumir la fruta entera, consumir verduras preferiblemente crudas, ¿sí? O que su tiempo de cocción sea de 5 a 10 minutos de cocción, no más de eso, para tener toda la fibra del alimento. Importante para todas las mamás es que estén consumiendo abundantes líquidos. ¿Por qué? Porque la cantidad de líquidos que consuman van a ayudar a la producción de leche materna, ¿sí? Entonces, no es que el mito de que tiene que consumir agua panela con leche para que sea buena, para que tenga buena lactancia materna, no, sino mucho líquido, llámese jugo, llámese agua panela, llámese agua únicamente. Las mamitas también tienden a presentar un síntoma que es picor, que es raspar las paredes a veces, ¿sí? Y consumir la ceniza o la pared raspada. Eso quiere decir que la mamita tiene una deficiencia de múltiples nutrientes, en eso sobre todo el hierro, ¿sí? Entonces esta mamita debe acudir principalmente al médico si tiene ese síntoma, ¿sí? Para que el médico tratante o el ginecólogo empiece a tratar y ver cuál es la deficiencia que la mamita presenta. Otra de las cosas, las mamitas que se encuentran en sobrepeso o obesidad no tienen que dejar de comer harinas, ¿sí? O sea, los carbohidratos. ¿Por qué motivo? Al reducir o restringir este tipo de alimento, se empieza a generar ciertos componentes que empiezan a ser tóxicos para el bebé. Eso quiere decir que las mamitas sí deben restringir un poquito la cantidad de harinas que deben consumir, pero no quiere decir que no las deban consumir en totalidad. Los alimentos más adecuados para la gestación son aquellos que son ricos en ácido fólico, como cuáles: las carnes, lo que es hígado, lo que es brócoli, coliflor, acelga, aguacate, naranja, cualquier tipo de suplemento en hierro o carnes rojas debe ir preferiblemente acompañado con un jugo rico en vitamina C, porque así la absorción es más fácil. Eso quiere decir que si me voy a consumir un pedazo de pollo, sí, preferiblemente acompañado de juguito de guayaba o de naranja o de fresa o de mandarina, que tenga alto contenido en vitamina C. La cantidad de calcio o el requerimiento de calcio, aparte de la pastillita que el seguro les da, tiene que consumir más o menos aproximadamente 2 veces al día alguna bebida láctea, preferiblemente en horas de la mañana, a la hora del desayuno, y puede ser al refrigerio de la media mañana, alguna bebida que lleve leche. Hay muchas mamitas que piensan que no deben consumir ciertos alimentos, como por ejemplo el ají, porque si no el bebé se les viene o van a tener alguna malformación, ¿sí? No, esto es un mito, ¿sí? Sí hay que tener en cuenta ciertos alimentos que pueden ser tóxicos en grandes cantidades, como por ejemplo la aromática de canela. La canela en ciertas cantidades, en grandes cantidades en exceso, tiende a ser tóxica, ¿sí? Lo mismo las aromáticas de rubas, ¿sí? Pero en su totalidad todos los alimentos pueden ser ingeridos por la mamá si es que ella no presenta ninguna alergia a cierto alimento. Ella puede consumir alimentos que para los bebés pueden ser alergénicos, ¿sí? Durante la gestación ella los puede consumir como cuáles, como el maní, como el huevo, ¿sí?
como la leche, que en los bebés se les restringe hasta cierta edad, pero las mamitas lo pueden consumir libremente, ¿sí? Porque ellas son las que van a digerir ese alimento y el bebé solo va a recibir los nutrientes. Antes de concebir el bebé es importante tener una alimentación adecuada. Esto va a garantizar que los genes, ¿sí?, que se vayan a presentar o expresar durante la gestación sean los mejores genes de cada uno de los papitos. Eso quiere decir, una mamita o una persona que quiera tener un bebé debe tener una vida muy saludable, hacer ejercicio, tener una alimentación saludable, reducir el contenido de grasas, alimentos o comidas chatarras o alimentos ricos en azúcar. Esto va a permitir que la mamita pueda quedar en embarazo un poquito más rápido, o que el bebé, cuando esté en plena formación, apenas fecundándose, tenga los mejores genes. Se invita a todas las mamitas o las futuras mamás que quieren tener un bebé para iniciar este proceso de alimentación saludable, invitarlas al consultorio de nutrición y a los programas que se encuentran con la alcaldía, ¿sí?, o con la gobernación, que tengan en cada uno de sus sitios, para que se vinculen y puedan asistir a las charlas que se dan, ¿sí?, mensual o trimestral sobre lactancia materna, sobre alimentación y nutrición en gestantes. Entonces se invita a todas ellas para que asistan a nutrición.